Buenas noches a todos, queridos hermanos y hermanas. Confío en que hayan tenido un bonito día, una bonita fiesta de la Virgen de Chapi y que hayan podido participar en la Santa Misa que el Padre Zacarías celebró esta mañana en el santuario y de ahí también en la procesión al interno del santuario que hubo después de la Santa Misa. He podido también yo acercarme virtualmente y he visto que ha sido una celebración bonita y también ha sido impactante pues ver a la mamita peregrinar por dentro de su santuario, prácticamente sola, con una compañía mínima, como pueden ustedes haber visto, pero en la certeza de que esa peregrinación ha llegado a cada uno de nosotros, ha llegado a nuestros hogares. La Virgen, que justamente hoy día con su fiesta comenzamos todos con ella este mes de mayo, este mes mariano. Como ya hemos tenido esa Santa Misa, entonces, como anticipamos también, ya ahora no tendremos la misa, sino la reflexión o la meditación que solemos tener al mediodía. Lo digo por si alguno tal vez no está informado y está ahora con nosotros. Y con este encuentro de esta noche concluiremos, cerraremos el ciclo que esta semana hemos dedicado a la familia y mañana y pasado tendremos, como siempre, sábado y domingo, la misa a las 11 de la mañana. Y el día domingo, como ya hemos anticipado también, a las 5 de la tarde, un encuentro vocacional para jóvenes, siempre por este Facebook del Arzobispado de Arequipa. Y como les había dicho ayer, como ustedes recordarán, hablamos fundamentalmente sobre el sacramento del matrimonio y les decía, al empezar la locución de ayer, les decía que desde la revelación que Dios hace al pueblo de Israel en el Sinaí, con esa alianza que sella con su pueblo al entregarle el decálogo, o lo que nosotros conocemos con el nombre de las tablas de la ley, a partir de entonces el pueblo de Israel siempre ha visto todo lo que le acontece, toda su historia, en el contexto de esa alianza. Y es algo que también nosotros, los cristianos, hemos heredado. ¿Por qué? Porque sabemos que las raíces del cristianismo están justamente en la revelación de Dios al pueblo de Israel. Abraham, de quien desciende el pueblo de Israel en la carne, es también nuestro padre en la fe, como dice San Pablo, nosotros somos descendencia de Abraham en la fe. La historia del pueblo de Israel entonces, que es nuestro Antiguo Testamento, estaba toda orientada, lo hemos dicho en otras ocasiones, toda orientada a la revelación que Dios nos hace de sí mismo en su Hijo Jesucristo y especialmente esta revelación que llega a su culmen en su muerte y en su resurrección. Y entonces también nosotros los cristianos vemos toda nuestra historia, la contemplamos, la interpretamos, la comprendemos, solamente la podemos comprender a cabalidad en la medida en que la comprendemos en el contexto de la nueva alianza, esa nueva alianza que Jesucristo selló con su sangre, esa nueva alianza que Jesucristo anunció en la última cena: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es la sangre, mi sangre que será derramada por ustedes, sangre de la alianza nueva y eterna. La alianza con el pueblo de Israel fue una alianza temporal para preparar y en vistas a esta nueva alianza que ya es eterna, que Jesucristo ha establecido con nosotros, indignos, sin duda, siervos suyos. Y decíamos ayer entonces que el sacramento del matrimonio justamente hace presente esa alianza entre Dios y su pueblo manifestada en esta unión esponsal, en este hacerse una sola carne entre Jesucristo y la Iglesia. Gran misterio es este, dice San Pablo, citando el libro del Génesis: por eso el hombre se unirá a su padre y a su madre, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gran misterio es este, dice San Pablo, y yo lo digo, continúa diciendo él, estoy citándolo, de Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia, decíamos ayer entonces,
Ya no somos dos, sino que somos una sola carne, porque Cristo se ha unido indefectiblemente a nosotros en su encarnación, en esta segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios, que ha asumido en su persona divina nuestra naturaleza humana. Y esta naturaleza humana, de todo esto decíamos ayer, la tiene la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús de Nazaret, la tiene y la tendrá por toda la eternidad. Dios en Jesús se ha unido a todo el hombre y a todo hombre de todos los tiempos. De modo que el que hoy día está sentado a la derecha del Padre, aquel a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, sigue siendo verdadero Dios, como lo ha sido desde toda la eternidad, pero ahora es también verdadero hombre. Y es justamente sobre esa alianza, sobre la fidelidad de Dios, a esa alianza nueva y eterna, una fidelidad que no tiene límites, una fidelidad que no tiene confines, es en base a esa alianza que el mismo Jesucristo ha establecido el sacramento del matrimonio y lo ha establecido con un fin, decíamos, es un solo fin, pero es doble, es un fin, pero doble. El primer fin, decíamos ayer, el bien de los cónyuges. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y Dios crea a la mujer como ayuda adecuada para el hombre, y el hombre pasa a ser la ayuda adecuada a la mujer en esta complementariedad de los sexos. Los varones somos distintos de las mujeres, somos distintos orgánicamente, también psíquicamente somos distintos unos de otros, nosotros de ellas, ellas de nosotros. Y esa diferencia, una diferencia biológica, una diferencia psíquica, una diferencia incluso espiritual, está dada por Dios, creada por Dios para la mutua complementariedad, para la ayuda mutua. Y en la medida en que vivimos esta comunión en la diversidad, esta unidad en la diversidad, entonces cada uno encuentra en el otro o en la otra, encuentra esa ayuda adecuada. Fin pues del matrimonio, el bien común de los cónyuges, es decir, esta ayuda mutua, ¿para qué? La ayuda mutua para ser buenos cristianos, fundamentalmente es para esto, una ayuda mutua para ser buenos cristianos, para poder desarrollarnos plenamente como personas, es una ayuda mutua para ayudarnos a alcanzar la plenitud del reino de los cielos y también para poder vivir del mejor modo posible aquí en la tierra. Y cuando digo del mejor modo posible, no digo sin sufrimientos, no digo eso, porque eso sería absurdo. Hemos hablado del sentido del sufrimiento también esta semana, hace 2 o 3 días, sino vivir del mejor modo posible significa vivir rectamente conforme a nuestra naturaleza humana, a nuestro ser criaturas llamados por Dios para participar en su vida divina. He aquí la gran ayuda que se pueden dar los cónyuges, más allá de la funcionalidad de la ayuda mutua en los asuntos del hogar, del trabajo, de la vida social. Sobre todo, nosotros los cristianos vivimos con los pies bien puestos en la tierra, sin duda, pero también vivimos conscientes de que nuestra vida en este mundo pasa más aprisa de lo que pensamos cuando somos jóvenes. Y entonces es en función justamente de la eternidad que los cristianos vivimos, repito, los pies puestos en la tierra, naturalmente entrando en la historia de cada día, asumiendo las obligaciones que nos corresponden en cada etapa de la vida, pero fundamentalmente orientados hasta el cielo, que es nuestra patria definitiva hacia la cual estamos caminando día a día. Y el segundo aspecto de esta única finalidad, decíamos, entonces es también la procreación y la educación de la prole. Es decir, el matrimonio como sacramento instituido por Dios para que nosotros los hombres cooperemos con Dios en la creación. Nada más grande que poder cooperar con Dios en la creación, en el perfeccionamiento de la creación, en nuestra labor cotidiana, pero también en la perpetuación del género humano a través de esta unión íntima conyugal
entre marido y mujer, esta unión íntima conyugal en el cual el esposo, como Jesucristo, se entrega totalmente a la esposa por amor, se dona a la esposa, se entrega, y la esposa acoge al esposo en su propio ser y al mismo tiempo se abandona, se entrega totalmente a él, como la Iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Y es en esta relación de amor y de donación que los esposos cooperan con Dios a través de la procreación, uno de los fines del matrimonio. Lamentablemente, desde hace ya varias décadas, en este proceso de secularismo a través del cual el hombre se ha ido alejando cada vez más de Dios y continúa alejándose, han surgido una serie de corrientes que son las corrientes antinatalistas, que a su vez son producto de otras corrientes, corrientes hedonistas, son fruto de otras corrientes y a su vez han fortalecido esas corrientes, de modo tal que hoy día hay una enorme confusión en el ser humano, que es como un virus, peor que este coronavirus, porque se difunde igual que él, se difunde escondido, nadie sabe quién lo tiene y nadie sabe en qué momento a uno también se le introduce este virus. Si uno no está atento, también, y este virus sin duda se ha introducido muchísimo, incluso al interior de la Iglesia. Hoy día hay mucha gente católica que está contaminada por este virus y que lamentablemente entonces han perdido de vista lo que es el sacramento del matrimonio y han perdido de vista la grandeza, la belleza, la grandeza que son los hijos. Un don de Dios, dice la Escritura, son los hijos, un don de Dios, el fruto de las entrañas. Todos los papas, alguna vez, más de una vez, me han dicho algunas personas, Monseñor, el problema es que a nosotros nadie nos ha preparado para casarnos, nadie nos ha preparado para ser padres, tenemos que aprender todo sobre la marcha. Y es cierto que tal vez en esto la Iglesia ha reaccionado un poco tarde. Digo, ¿por qué lo digo así? Porque como tradicionalmente, cómo se ha aprendido a ser esposo, esposa, padre, madre, eso se ha aprendido en la familia. Como en la misma familia se nos transmitía la fe. Entonces uno, viviendo en su ambiente familiar, con sus padres, los tíos, los abuelos, etcétera, aprendía en el día a día, de experiencia directa, de lo que veía, de lo que escuchaba, de cómo se relacionaban todos. Uno aprendía a ser papá y aprendía a ser mamá, y aprendía a ser esposo y esposa. Lamentablemente, ¿no? Desde, repito, unas décadas atrás, en la medida que el hombre se va alejando de Dios y empiezan a introducirse una serie de teorías, pensamientos, corrientes, etcétera, empieza toda esta confusión. Y es cierto que es posible, o más que posible, en realidad soy consciente de que en muchas partes la Iglesia tal vez no supo reaccionar a tiempo, introduciendo espacios, lugares, momentos, tiempos de formación para la vida matrimonial y para la paternidad y la maternidad. Esto ciertamente es así y de suyo hace no mucho tiempo la preparación para el matrimonio era muy débil, ¿no es cierto? Y entonces con todas estas corrientes, etcétera. Pero sin embargo, una cosa es cierta y es que la Iglesia nunca ha dejado de hablar sobre lo que es el matrimonio, lo que es la paternidad y la maternidad. Entonces también es cierto que tal vez esa falta de preparación puede deberse a que nosotros, como católicos, no hemos sabido al mismo tiempo recurrir al magisterio de la Iglesia que está ahí a disposición de todos nosotros. Ya, fíjense ustedes, hace un siglo o más, el Papa de entonces sacó una encíclica muy bonita que con el lenguaje de la época, sin duda, pero sigue estando vigente.
Y este Papa ya veía la crisis que se venía en el mundo, en toda esta concepción del matrimonio y la unión conyugal, etcétera, una encíclica que se llama Casti Connubi, y que yo les recomiendo leerla. La pueden buscar en la página web del Vaticano, porque, repito, entendiendo el lenguaje de la época, que es un lenguaje distinto al nuestro, pero sin embargo el contenido sigue estando totalmente vigente. Pero si queremos ir más cerca, el Concilio Vaticano II, bueno, más cerca, hace 70 años, casi 65, también 55 años, ya el Concilio Vaticano II también habló sobre el matrimonio. Más cerca todavía el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos lo podemos comprar por un poquito de plata en cualquier librería católica, y que dedica varias páginas al matrimonio, a la educación de los hijos, etcétera, etcétera. El Papa Juan Pablo II sacó un documento bellísimo que se llama La Familiaris Consortio, totalmente vigente, una exhortación apostólica justamente sobre la familia. Luego escribió la carta a las mujeres, luego la carta a los ancianos. Es decir, el magisterio de Juan Pablo II también, un magisterio en esto bastante rico. El Papa Benedicto XVI en diversos momentos también se ha referido al sacramento del matrimonio, y el Papa Francisco más recientemente, y vamos entrando ya en nuestro tema, como ustedes saben, después del sínodo sobre la familia, publicó esta exhortación apostólica Amoris Laetitia, de la cual ya les hablé el otro día, les mencioné el otro día, y que todos la pueden conseguir en las librerías católicas y también por internet, y que yo les recomiendo ir leyéndola de a pocos. Es muy importante, les he dicho varias veces en estos días, leer. Es muy importante leer. Muchas veces perdemos tanto tiempo enredados en las redes sociales, en WhatsApp y en mensajitos que al final no quedan nada. Perdemos tanto tiempo viendo televisión, alienándonos en fantasías, series que nos sacan de la realidad, tiempo que podríamos dedicar con mucho fruto, por ejemplo, a la lectura del catecismo, la lectura de documentos del magisterio. Entrando entonces en nuestro tema, el Papa Francisco, aparte de esta exhortación también en torno a los sínodos, porque fueron 2 sínodos sobre la familia, el Papa Francisco dio varias catequesis, semana tras semana tras semana, sobre todo lo de la familia, y entre ellas varias catequesis sobre la paternidad, la maternidad, los hijos, etc. Pero sería muy largo ahora hacer referencia a cada una de ellas. Nos vamos a concentrar en esta exhortación apostólica Amoris Laetitia, que dedica 2 capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 7, dedica estos 2 capítulos, el primero a la fecundidad del matrimonio, paternidad, maternidad, y el 5 y el 7 a la educación de los hijos. ¿Cómo comienza el Papa el capítulo 5, que está titulado Amor que se vuelve fecundo? Comienza justamente con una cita de Juan Pablo II, y dice así: el amor siempre da vida. Lo que les decía ayer, ¿no? Es decir, el amor nunca se encierra en sí mismo. El encerrarse es todo lo contrario al amor. El amor es expansivo. El amor es donativo, es donarse, o sea, es todo lo contrario al encerrarse a sí mismo. El amor siempre se da, se dona y dona vida, el amor da vida. Y cita Juan Pablo II, por eso el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. Esas parejas que se cierran a la vida, que no quieren tener hijos, etc. No se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, se donan el uno al otro, como he dicho hace un momento, dan más allá de sí mismos, ahí está la fecundidad del amor, dan la realidad del hijo, que es, esto se lo dije ayer también, reflejo viviente, es como un icono vivo de su amor y al mismo tiempo signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre. Esto, así terminamos nuestro encuentro de ayer, ¿no? O sea, el hijo es este fruto del amor, es una síntesis. El hijo lleva en su ser,
lleva elementos del papá y elementos de la mamá, cada uno aportado. Y es esta síntesis, es un icono vivo de ese amor que le ha dado origen, que le ha dado la vida. Pero no solamente esto, dice el Papa, seguimos, sino que al mismo tiempo el matrimonio no es solamente el lugar de la generación de la vida, sino también el lugar de la acogida de la vida. Es decir, los esposos cristianos son conscientes de que el hijo es un don de Dios, de que no puede venir un niño a este mundo si Dios no participa directamente en su creación. No basta que papá y mamá tengan una relación íntima, conyugal, para que se genere la vida. No, cada vida que se genera implica una participación directa de Dios. En el momento en que los cónyuges están teniendo esa unión de amor, Dios interviene y es Dios el que pone el alma en esa criatura que empieza a existir en ese instante. Es Dios el que pone el alma. Y por eso los cristianos siempre vemos la vida como un don de Dios. Un don es un regalo, un don de Dios. Y por eso el Papa explica esto muy bien. Por eso es que los esposos cristianos acogen cada nueva vida, cada nuevo niñito que empieza a gestarse en el seno de la mamá, lo acogen con amor porque saben que este niño no viene solamente de ellos dos, sino que también viene de Dios. Y por eso un distintivo del matrimonio cristiano, un distintivo de los cristianos es la apertura a la vida. Ahora bien, esto, sigue diciendo el Papa Francisco, no implica olvidar una sana advertencia que también hizo San Juan Pablo II cuando explicaba que la paternidad responsable no es procreación ilimitada o falta de conciencia, lo que implica educar a los hijos, sino también la facultad que los esposos tienen de usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable, teniendo en cuenta las realidades sociales, demográficas, etc. Es decir, el Papa Francisco lo dijo en otro momento, con el estilo que él tiene de hablar, atentos, con el estilo que él tiene de hablar, ¿no? Pero que nunca hay que confundir. El Papa, en una entrevista que le hicieron en las conferencias de prensa, los papas cuando visitan un país, en el vuelo de regreso, viajan en el mismo avión los periodistas, es una conferencia de prensa, que es un diálogo muy coloquial. Y en una de estas conferencias de prensa el Papa en algún momento dijo eso, dice, claro, los cristianos no tienen hijos como los conejos, ¿no? Y entonces, claro, hubo una reacción muy fuerte que luego naturalmente el Papa tuvo que explicar, ¿no? Y ciertamente yo cuando lo leí entendí perfectamente bien al Papa, es cierto, los cristianos no tenemos hijos como los conejos, porque los conejos no desean los hijos. Los conejos se aparean por un instinto natural y les vienen los hijos. En el caso de los cristianos, un matrimonio cristiano desea al hijo, lo desea y lo acoge. El hijo no es solamente el fruto de una necesidad instintiva, es, hemos dicho ya, el fruto de una unión de amor. Ahora, ciertamente algunas veces, cuando yo hablo de estas cosas, ya empiezan las preguntas, Monseñor, entonces, ¿cuántos hijos debemos tener? ¿No? ¿Cuántos hijos? Atentos, No está dicho que los cristianos tengan que tener 25 hijos como tuvieron los papás de Santa Catalina de Siena. Eso no está mal. Los pueden tener, puede ser. No está dicho que los tengan que tener, pero tampoco está dicho que tengan que tener 1 o 2, atentos, o 3, tampoco está dicho eso. ¿Cuántos hijos? Eso es el discernimiento que cada matrimonio tiene que hacer de cara a Dios, El Papa Juan Pablo II lo explicó muy bien en otro documento que también haría muy bien leer. Ya antes lo había dicho el Papa Pablo VI en otro documento que también le vendría bien leer. Fíjense cuánto tienen para leer, para estar entretenidísimos todo el resto de la pandemia. Pablo VI, la encíclica Humane Vitae, en la década del 60. Juan Pablo II, 20 años después o por ahí, la encíclica Evangelium Vitae. Hablan de esto mismo. Y Juan Pablo II, para citar al más reciente, decía esto:
es cierto, que los esposos cristianos tienen esta facultad de, llegado el momento, decidir espaciar el nacimiento de los hijos, espaciarlo, o incluso, llegado algún momento, decidir ya no tener más hijos. Esto es una facultad de los esposos cristianos, pero el Papa Juan Pablo II seguía diciendo, pero atentos, hay que ver las razones. Es decir, para un matrimonio cristiano, de los que yo conozco, y conozco muchísimos, ¿no es cierto?, el tener que espaciar el nacimiento de los hijos, o en su momento el tener que decidir no tener más hijos, o procurar no tener más hijos, implica siempre un sufrimiento, implica siempre una negación, porque el matrimonio cristiano lo que quiere es justamente este fruto, pero en algún momento ven que ya no es voluntad de Dios, y esto es lo que dice el Papa Juan Pablo II. Es decir, ¿cómo se hace el discernimiento? ¿Cuáles son, los asuntos que hay que valorar para ver si tenemos que espaciar un poco el nacimiento de los hijos, o si en algún momento tenemos que pensar en ya no tener más hijos? La voluntad de Dios. No, dice Juan Pablo II muy bien, dice no razones egoístas de los padres. Ya no quiero sufrir más, traer otro hijo al mundo, yo no sé qué, no sé cuántos, me tengo que limitar, ya no puedo cambiar de carro el próximo año, ya no puedo comprarme una casa más grande. Eso no. ¿Por qué? Y el Papa Francisco lo dice aquí también, porque un padre cristiano, una madre cristiana, un matrimonio cristiano son conscientes de una cosa, que se engendran los hijos no solo para este mundo, sino que se engendran los hijos para la eternidad. Es decir, cada hijito que tú traes al mundo es uno que va a llegar, si tú naturalmente, que es otro de los aspectos de la misión del matrimonio, no es solamente la procreación, sino también la educación de los hijos, y en esa educación de los hijos la primera, la transmisión de la fe. Entonces, un matrimonio cristiano, ¿no es cierto?, puede llevar muchas personas al cielo. Bueno, uno, tal vez no muchas, pero entre todos los matrimonios cristianos, imagínense ustedes. Por eso, sigue diciendo el Papa que es muy importante ser conscientes que si bien el tiempo del embarazo es un tiempo difícil, las mujeres lo saben mejor que nosotros los hombres, por supuesto, nosotros ni nos imaginamos seguramente todos esos cambios que ellos experimentan en sus propios organismos, pero no obstante eso, dice el Papa, es al mismo tiempo, es una etapa en que la mujer puede comenzar a transmitir ya ese amor de madre a esa criatura que lleva en su seno. De modo tal que esa criatura, desde el momento que está siendo gestada, se sepa amada, se sepa querida, se sienta esperada. Porque el niñito ya en el seno de su madre comienza a tener sus propias experiencias vitales, no solamente orgánicas, sino también en lo profundo del ser. Y por eso las caricias de la madre, cuando tiene el hijito en su barriguita, las caricias del papá, las voces, que en determinado momento ya las comienza a escuchar, empiezan ya a hacer posible que el niño, no con su cabecita en lo profundo de su ser, se sienta esperado, se sienta ya desde sus inicios acogido. Y por eso, dice el Papa, tan bonito, fíjese, dice así, dice, la madre que lleva en su seno al niño necesita pedir luz a Dios para conocer en profundidad a su propio hijo y para esperarlo, y esperarlo tal cual es. Los papás cristianos no hacen selección de hijos, no selecciono, y no, me han dicho que viene enfermo, lo descarto, lo mato. No, absolutamente no. ¿Por qué? Dice así, sigue diciendo el Papa, los hijos son un don, cada hijo es único e irrepetible, venga sanito o venga enfermito, venga con estas características o con las otras, se ama a un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una manera o de otra, no, sino porque es hijo. Ni siquiera se ama al hijo porque va a pensar como yo, encarnará mis deseos,
o viene a satisfacer una necesidad afectiva que tengo. No, se ama al hijo por el simple hecho de ser hijo. Y esto es el amor de los padres. Y esto es lo que hace posible que un hijo experimente a través de sus papás el amor de Dios. Por eso sigue diciendo el Papa, qué importante es que el hijo experimente desde pequeñito y a lo largo de su vida el amor del papá y el amor de la mamá. No solamente el amor de la mamá, también el del papá. Y explica ahí entonces el Papa la misión de cada uno, lo que aporta cada uno de los cónyuges en la vida, en la creación, en el desarrollo de su hijito. Dice así, los niños apenas nacidos comienzan a recibir como don, recién naciditos, junto a la comida que le da la mamita de su pecho, ¿no es cierto? Y los cuidados, con qué delicadeza, la mamá, el papá, etcétera, comienza también a recibir entonces las cualidades espirituales del amor. El niño se siente amado cuando está mamando del pecho de su mamita. El niño se siente amado cuando papá, mamá lo cargan, lo cambian, lo bañan, etcétera, etcétera. Los actos de amor pasan a través de este lenguaje que el niño comienza a experimentar primero, que es el lenguaje de los gestos, el lenguaje de las actitudes, el lenguaje de los sentidos, del tacto, etcétera. Las intenciones de las miradas, fíjense qué bonito, las iluminaciones de las sonrisas, y aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres humanos apunta a nuestra alma, apunta a nuestra alma. Y sigue siendo así, por eso todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. Cada uno contribuye de una manera distinta a la crianza del niño. Cada uno contribuye de una manera distinta a la crianza. El papá aporta desde su masculinidad y la mamá aporta desde su femineidad. No se trata solo, pero además de eso, no se trata solo del amor del padre y de la madre por separado, sino también del amor entre ellos. El niño, no solamente niño, también adolescente, también joven, dice así, el niño ve el amor de sus padres, ve el amor entre sus padres y lo percibe como una fuente de su propia existencia, como un nido que lo acoge y como el fundamento de la familia. El niño se sabe fundamentado en el amor entre sus padres. Por eso es muy bonito también que los papás tengan entre ellos estos gestos de ternura, estos signos de amor y de ternura delante de sus hijos. De amor y de ternura, ¿me entienden, no es cierto? Sin exagerar tampoco, ¿no? Pero sí de amor y de ternura. De otro modo, dice así, el hijo se sentiría solamente una posesión caprichosa. Ambos, varón y mujer, padre y madre, son cooperadores del amor de Dios creador y en cierta manera sus intérpretes. El niño va conociendo el amor de Dios a través de su primera experiencia de amor, que es el amor de la madre, e inmediatamente el amor del padre. Y ahí el niño comienza. Por eso fíjense ustedes, y el Papa también en algún momento lo dice, hay personas que les cuesta mucho creer en el amor de Dios. Hay personas que les cuesta muchísimo poder creer de alguna manera, aunque sea vislumbrar, el amor de un Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no tienen la imagen de padre, o tienen una imagen de un padre que no es un buen padre, un padre violento, un padre rencoroso, un padre sabe Dios qué, y proyectan en Dios esa imagen de su padre. Y por eso un niño, el no tener a un padre, digamos, cristiano, para entendernos nosotros los cristianos me refiero, es muy difícil luego abrirse al amor de Dios Padre, fiarse en Dios. Si el Padre terreno le ha fallado, le es muy difícil fiarse del Padre Celestial. Luego el Papa nos dice esto, dice, claro, todo esto es el diseño de Dios, ¿no? Ahora, lamentablemente, en el mundo actual, se va, como les decía, introduciendo estas corrientes tan feas que van minando por dentro la familia
Y el Papa lo aborda de esta manera, dice, sin embargo, pese a todo esto, el sentido de orfandad que hoy viven muchos niños y jóvenes es más profundo de lo que nosotros creemos. Es más profundo de lo que nosotros creemos. En una de las catequesis que me referí antes, el Papa Francisco decía esto: hijos huérfanos de padres vivos. ¿Cuánto abandono hoy día a los hijos? ¿Por qué? Porque papá tiene que trabajar, mamá tiene que trabajar, y esto se entiende. Muchas veces así hay que hacerlo, como decimos entre nosotros, para parar la olla. Pero el problema, ¿cuál es? Cuando se dedican muchísimo al trabajo y entonces llegan muy cansados. El niño ya regresa a la escuela, no hay quien lo acoja, no hay quien lo acoja. Entonces los niños empiezan a experimentar desde chiquitos ya un vacío, y necesitan que el papá, la mamá los ayude en las tareas. Luego papá y mamá llegan y no quieren saber nada porque están cansadísimos. O si lo hacen de mala gana, y el niño absorbe esto. Pero peor todavía, sigue diciendo aquí el Papa, fíjense, diciendo el Papa, peor todavía, cuando no solamente se trata de eso, sino que papá y mamá quieren tener además su propia agenda, prescindiendo de los hijos. Y entonces se marcha uno a jugar el fútbol con los amigos y los deja a los hijos tirados. O se va la señora a hacer sus cosas y dejan a los hijos tirados. O están en casa juntos, pero prefieren uno ver televisión y la otra hablar con sus amigas o lo que sea. Perdónenme que les hable con esta claridad. Y los niños, no hay quien hable con los niños. ¿Quién dialoga con los niños? ¿Quién los escucha? ¿Quién los escucha? Esto, yo naturalmente espero que no esté pasando en el hogar de ninguno de ustedes, ¿no es cierto? Esto no es un hogar cristiano, estos no son padres cristianos. Y sin embargo van creando unas heridas enormes, enormes en los hijos, que luego vienen las consecuencias. Si una niña empieza a ser adolescente, empieza a ser jovencita, no siente el amor de papá, no siente el amor de mamá, lo irá a buscar en cualquier muchacho que se le cruce por el camino, porque tiene una deficiencia afectiva enorme. Si un chico, un muchachito no se siente amado por sus padres, no se siente escuchado, no tiene con quién dialogar, ¿con quién dialoga? Con el Internet. Y en el Internet le enseñan le pueden enseñar cualquier cantidad de cochinadas y destruyen a los chicos, porque papá y mamá se han olvidado de que son padres. Se han olvidado que son padres y que su principal misión en este mundo no es jugar al fútbol, no es ir con los amigos, no es ir con las amigas. Su principal misión es transmitir la fe y educar a los hijos. La madre, sigue diciendo, fíjense qué bonito, el Papa, ampara al niño con su ternura, con su compasión. Este es el aporte de la mamá, la ternura. Le ayuda a despertar la confianza, a experimentar que el mundo es un lugar que lo recibe. Y esto le permite desarrollar al niño una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía. Qué bonito, las mamás hacen sentir a sus hijitos como unos reyes, ¿no? Muchas veces la mamá le dice mi rey a su hijito, ¿no? Mi rey. Para la mamá, ve al hijito, la mamá, uso la palabra en términos sencillos, adora a su hijito. Y en este amor, en esta entrega, qué lindo estás, qué guapo, qué no sé cuánto, qué bien has hecho la poesía en el colegio. Y esto le eleva la autoestima. El niño se siente amado, se siente querido. Ahora, naturalmente, si el niño crece creyendo que es el rey, estamos fritos, ¿no es cierto? Perdónenme la palabra. Ahí está la figura del papá. Sigue diciendo el Papa. La mamá pone la ternura, pone todo esto. El papá, la figura paterna, por otra parte, ayuda al hijo a percibir los límites de la realidad. La mamá, digamos así, como que lo eleva, lo idealiza, y el papá no es que lo humilla, no lo humilla, sino que le ayuda a tener los pies en la tierra. Ciertamente tu mamita te quiere como si tú fueras un rey, pero la verdad es que no eres un rey. Eres un hijito más, como otros matrimonios tienen otros hijitos. Tienes tus cualidades, etcétera, etcétera, pero no eres el rey. ¿No es cierto? Dice así: ayuda a percibir los límites de la realidad y se caracteriza más por la orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante. El papá es el que ayuda al hijo a experimentar la realidad del día a día, por la invitación al esfuerzo y a la lucha.
es el que le da lo que se llama como el yo moral, la columna vertebral al hijo. Un hijo no puede crecer solamente con ternura, porque luego no tendrá capacidad de sufrimiento, será un sentimentalón, un afectivo, dependiente del afecto de los demás, un desastre, no será un chico o una chica libre. Pero tampoco puede crecer solamente con el esfuerzo, solamente con la exigencia, solamente con la moral. No, se necesita el equilibrio de los dos. Papá aporta este aspecto, mamá aporta este otro aspecto, y así el niño va creciendo con un equilibrio interno. Por eso sigue diciendo el Papa, un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez combine en su trato con la mujer el afecto y la protección, ¿ven? El afecto y la protección, entonces son los dos que dan esto al hijo, dan el afecto y dan la protección, ¿no es cierto? Esto, dice, es muy necesario, es tan necesario el papá, entonces, como la mamá. La presencia del padre es tan necesaria como los cuidados maternos. Lamentablemente, sigue diciendo el Papa, y esto podríamos hablar otra vez, otro día, alguna vez hablamos de esto en un curso de Yanaguara, la figura paterna ha entrado también en crisis. Ha entrado en crisis. Desde finales de la década del 60, ¿cómo se dice? No se acepta la autoridad, ¿no? Y muchas veces al papá se le ha creado como un complejo de culpa. De esto sería muy largo hablar, tendríamos que dedicarnos un día a hablar de eso. Es impresionante la crisis de la figura paterna que ha llevado a la ausencia de la figura del padre en la casa. Es tremendo esto que se da muchísimo en el hemisferio norte, pero que también en algunas partes de nuestro propio Perú, nuestra propia Arequipa. Sigue diciendo así el Papa, Dios pone al padre en la familia para que con las características valiosas de su masculinidad sea cercano a la esposa para compartir con ella todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas, y que sea cercano a los hijos en su crecimiento, cuando juegan y cuando tienen ocupaciones. El Papa Francisco dice varias veces, lo ha dicho, que cuando conversa con los papás que tienen, cuando él va por la Plaza San Pedro, después de su catequesis, va bendiciendo, los papás les enseñan a sus hijitos, o cuando visita un país y alguna vez el Papa se detiene porque ve una familia con sus hijitos pequeños, ¿y cuántos son? 4, 5, ¡ay, qué lindo! Y le pregunta al papá, ¿y tú juegas con tus hijitos? El Papa lo ha dicho varias veces, ¿y tú juegas con tus hijitos? ¿Tú te tiras al piso a jugar con ellos? Dice que los papás algunas veces se quedan así porque no lo hacen. Y fíjense ustedes, qué importante que el papá juegue también con sus hijos, que la mamá juegue, es valiosísimo, mucho más valioso que traer un poquito más de dinero a la casa, que sea cercano a los hijos en su crecimiento, cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando están despreocupados, pero también cuando son taciturnos, cuando se expresan, también cuando están angustiados, la cercanía de papá, hijita, ¿qué te pasa? Que te veo preocupada. ¿Cuántas chicas su primera decepción amorosa la tienen que sufrir solas, sin tener una palabra de papá, una palabra de mamá, porque cosas de mocosos? No es así. Qué pena, ¿no es cierto? Y sigue diciendo eso. Y tienen que estar los papás también cuando los hijos se lanzan a nuevas aventuras y también cuando tienen miedo, cuando se lanzan, para animarlos y al mismo tiempo custodiarlos, que no exageren, pero también cuando tienen miedo, para darles ánimo y valor, a fiarse, a arriesgar, etc. Cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a empezar el camino. Padre presente siempre, Padre presente siempre. Y termina el Papa esta parte con esto, fíjense, algunos padres se sienten inútiles o innecesarios, porque a veces la mamá ocupa demasiado espacio, o a veces los mismos hijos, cuando llegan a cierta edad ya se creen grandes, ya se creen grandes y ya quieren prescindir de los papás, ya piensan que se lo saben todo, que no necesitan a nadie, pero sigue diciendo así el Papa. Pero la verdad es que los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos, incluso cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo por no admitirlo, los chicos, ¿no? Pero
por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero en realidad lo necesitan. Cualquiera de nosotros que ha tenido experiencias de fracaso, que ha tenido experiencias de frustración, sabe lo que está diciendo el Papa, ¿no? Que agradecimiento brota en nuestro corazón cuando hemos tenido a nuestros padres presentes en casa, cuando nos han animado a lanzarnos, cuando nos han levantado los ánimos, cuando nos han ayudado a aterrizar, cuando nos han perdonado, cuando nos hemos equivocado. No digo que no nos han corregido, no, nos han corregido, pero nos han perdonado. Y sobre todo, cuando nos han acogido cuando hemos fracasado. Que agradecimiento brote en nuestro corazón y como ciertamente podemos entender las palabras del Papa. Y luego ya, ¿cuánto tiempo va? Ya, vamos entonces, si me permiten, unos minutos más, ¿ya? Unos minutitos más. Pasamos entonces al capítulo 7, que va a ser mucho más breve, pero que no lo quiero dejar de mencionar. Yo luego ustedes lo pueden leer con más calma. Capítulo 7 sobre la educación de los hijos. Uno de los aspectos que menciona el Papa, comenzando, dice esto: entonces, y fíjense como una conclusión de todo lo que hemos dicho, los padres siempre inciden en el desarrollo de la personalidad de sus hijos, siempre, para bien o para mal, siempre. Por consiguiente, lo más adecuado es que acepten esta función, llama el Papa, a mí me gusta más llamarla esta misión inevitable. O sea, los padres tienen una misión en este mundo. Así como nosotros los sacerdotes tenemos una misión en este mundo, ustedes, papá y mamá, tienen también una misión en este mundo, una misión. Su vida es misión. La vida de cada cristiano es misión. Y la principal misión de papá y mamá de los esposos, la principal misión es cooperar con Dios a través de la procreación, en la continuidad de la especie humana y en la transmisión de la fe y la educación, la formación de los hijos, de las nuevas generaciones. Es realmente un tesoro. Usted dirá, monseñor, se ve que usted nunca ha tenido hijos. Les cuento una cosa. Mire, yo me he pasado, hasta antes de venir a Arequipa, prácticamente 20 años de mi vida me lo he pasado formando jóvenes, formando adolescentes, formando chicos, en catequesis y confirmación, como rector de un seminario. He vivido 20 años en el seminario rodeado de jóvenes, los últimos 10 años como rector, con chicos adolescentes. Ay, pero son seminaristas. Sí, y los seminaristas traen al seminario lo que han tenido en su casa, igual que tienen tus hijos. Sus virtudes y sus defectos. No se crean que cuando somos seminaristas somos un dechado de virtudes y no tenemos defectos. No, tienen también sus complejos, igual que cualquier otro chico, igual que tus hijos. Y hay que estarles al lado, y hay que terminar de formarlos, y hay que darles esa columna vertebral, y hay que enseñarles la disciplina, y hay que ayudarlos a saber vivir un afecto ordenado y no sernos, etcétera, etcétera. Es igual. Y les digo una cosa, humildemente se los digo, para mí no hay nada más bello que formar a un ser humano. No hay nada más bello. O sea, en esto, les digo a ustedes, papás, mamás, Dios les pone un tesoro en sus manos. Es un tesoro, cada hijito de ustedes es un tesoro, no se dan cuenta. Perdónenme que les diga no se dan cuenta, seguramente que sí, por eso están escuchándome, ¿no es cierto? Son un tesoro. En cada una de esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esos jóvenes, está la imagen de Dios, ¿Y cuál es tu tarea? Tu tarea es hacer que esa imagen salga a flote. Dice que ese gran artista que es Miguel Ángel, ¿no?, que tiene unas esculturas bellísimas, entre otras cosas, dice que cuando él veía un trozo de mármol, así, un bloque de mármol, él veía en el mármol la figura, ya la veía. Era nada más que un bloque de mármol, pero veía la figura. Y lo que él hacía era coger el martillo y el cincel y quitar todo lo que sobraba a la figura. Esa es la función de papá y mamá. En la medida en que ustedes sean conscientes, en la medida en que yo soy consciente, cuando tengo delante de mí un seminarista, un sacerdote joven, un joven de confirmación, o de los jóvenes centinelas, con tantos jóvenes que vivo rodeado, bendito sea Dios, humildemente les digo, ¿qué es eso?
es el ver ahí esa imagen de Dios y ayudar al chico, a la chica, a ir quitando todo aquello que estorba, que le impide que esa imagen de Dios se refleje y que ella pueda experimentar o él puede experimentar dentro de sí esa propia imagen, esa divinización que Dios quiere hacer con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. Y aquí la misión de papá y mamá es una misión, dice el Papa, inevitable. O sea, es impresionante. Fíjate lo que Dios ha puesto en tus manos, una criatura suya, un hijo suyo que te lo confía a ti. Tú vas a dar cuenta a Dios, es el hijo, antes que tú y es de Dios. Y Dios lo pone en tus manos. Fíjate tú la importancia que te da Dios. Fíjate tú la grandeza de tu vocación, la grandeza de tu vocación. De que Dios te hace cargo de su hijo, como a San José le confió a Jesús, a ti te confía a tu hijito, a tu hijita, cada uno con su propio nombre. Y por eso, dice el Papa, es fundamental que los papás, mamás realicen de un modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado esta misión. Ahora bien, dice el Papa, esta misión implica esta educación e implica la atención también a los hijos. Y cuenta el Papa una anécdota. Dice, cuando éramos chicos, y el Papa es bastante mayor que yo, más de 20 años mayor que yo, pero en mi época era igual y yo espero que ustedes sigan haciendo lo mismo. Nuestros papás, mamás, estaban siempre atentos de con quién nos juntábamos los niños, o los adolescentes y los jóvenes. Yo me acuerdo ya hasta grande, ya mayor, había terminado la universidad y todo. Y me hice amigo de una persona, X, y un día lo llevé a la casa. Yo todavía vivía con mis padres, ¿no? Y mi padre, cuando llegó del trabajo, yo estaba con él y se lo presenté, papá, te presento a tal, muy bien, muy bien, buenas noches, dijo nada más, tal. Y luego, después de un rato, me dice, ¿qué haces con ese hombre? Pues ya no éramos chiquillos, Y le digo, no, es mi amigo, no sé qué, no sé cuándo. No te metas con él porque no es un buen hombre. No les doy más detalles. No es un buen hombre. Papá, le digo, por favor, yo ya estoy grande, no te metas con él. ¿Cuánta razón tenía mi padre? Yo lo descubrí, no le hice caso, perdónenme, es así. Lo descubrí después de años. ¿Cuánta razón tenía mi padre? No era un buen hombre. Cuando éramos pequeños, también estaban los papás atentos, más atentos todavía cuando éramos grandes, ¿no? Pero bueno, y esto dice el Papa, y siempre, ¿y con quién has estado? ¿Y dónde vas? ¿Y este chiquito quién es? ¿No? ¿Y este chiquito quién es? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus papás? Nuestros padres se han preocupado siempre por eso, dice el Papa. Dice, hoy día, sin embargo, los papás no tienen idea con quién andan sus hijos. ¿Por qué? Dice el Papa, porque el niño se mete a su cuarto, prende su computadora y navega por internet. Y no sabe el papá con quién está chateando, no sabe lo que está leyendo. Es muy interesante este número, que es el número 260. Dice así, los padres no deben dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darle diversión y entretenimiento a sus hijos, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quienes los entregan para que los guíen en su tiempo libre a través del internet. Fíjense ustedes, seguramente muchos de ustedes se acuerdan, uno llegaba a la casa con un amiguito, mamá, mira, no sé qué, ¿y quién es tu amigo, hijito? ¿Y quién eres? Y no sé qué. ¿A quién me metes a la casa? En otras palabras, ¿no es cierto? Atentos. Pues hoy día dice el Papa esto, y cuánta razón tiene. ¿Cuántos papás, cuántas mamás no se enteran de con quién están sus hijos en la habitación? Porque no son chiquitos físicos, son personas que están en el internet. Y cuánto daño hacen, ¿no? Cuántos casos horribles podríamos contar. Entonces, dice el Papa, es por eso es tan importante que papá y mamá estén atentos siempre. La frase del Papa textual es, siempre hace falta una vigilancia. Naturalmente una vigilancia prudente, naturalmente no una vigilancia que se esté entrometiendo todo el día en la vida del hijo, etcétera, etcétera, no una vigilancia obsesiva, es la palabra que usa el Papa, pero sí estar atentos. Estar atentos cuando son niños, cuando son adolescentes y también cuando ya están grandes. Atentos, porque si no,
Nuestros hijos pueden cometer muchos errores y si papá, mamá no están atentos, entonces las consecuencias pueden ser muy lamentables. Y ya para terminar, el Papa hace referencia a dos aspectos fundamentales, tres aspectos fundamentales que solamente los menciono y que ustedes los pueden leer. Primer aspecto, ya lo he anticipado, la transmisión de la fe a los hijos. Esa es la primera responsabilidad de los papás, transmitir la fe a los hijos. Por eso, un matrimonio cristiano, en cuanto nace el niño, ya, lo primero que piensa que es el bautizo, bautizar a los hijitos. ¿Cómo puedes tener un hijito que no está bautizado? No, es que mire, monseñor, es que no tenemos plata para la fiesta. ¿Pero qué tiene que ver eso? Más vale una fiesta que el sacramento del bautismo. Más vale hacer una fiesta, o sea, antes se decía, el hijito se queda morito, decían así, ¿no? Está morito el chiquito. Un chiquito tan grande morito, ¿cómo puede ser posible? Nada que ver. El bautizo, bautizarlo primero, llevar a tu hijito al bautismo. ¿Por qué? Porque sabes que el bautismo no solamente se le extirpa el pecado original, hemos hablado de esto hace unos días, sino que ya Dios introduce en él su vida divina, introduce al niño en la Santísima Trinidad, lo primero. Y en la medida en que el niñito ya va creciendo, ¿no es cierto?, se le va transmitiendo la fe. Al principio, de un modo muy sencillo, hay que enseñarle quién es Jesucito, quién es la Virgencita María, nuestra mamita de Chapi, la oración al ángel de la guarda, quién es Diosito, Papá Lindo, como cada uno le llame, etcétera, ¿ve? Y entonces se va transmitiendo. Y en esto, papá y mamá, los dos están llamados a participar, aunque también dice el Papa, es cierto, cuántas veces, ¿no es cierto?, quienes más han participado en esto en el transcurso de la historia, en la transmisión de la fe a los hijos, han sido las mamás y las abuelas, como en el caso del Papa, él lo suele contar. Pero también el papá es muy importante, porque si el hijo ve que el papá no va a misa, el hijo no ve al papá rezar, entonces, eso es cosa de mujeres, eso es cosa, perdónenme la palabra, cuando ya van creciendo los chicos hablan así, ¿no? Esa es cosa de viejas. No, el primero es el papá, que es la figura de Jesucristo en el hogar. Importante, transmitir la fe a los hijos. Segundo, dice el Papa, la formación ética, Los padres pueden contar con la colaboración de la escuela y deben contar con la colaboración de la escuela, el colegio, en la formación de sus hijos, pero atentos. Un papá, así como un papá no puede delegar en la parroquia que le transmitan la fe a los hijos, porque él tiene que participar, es el primero, papá y mamá, la transmisión de la fe, la parroquia colabora con los papás, pero no los puede sustituir. Y esto es tremendo, porque eso da pena, mucha pena, que los papás, bueno, sí, son católicos, llevan al niño a las catequesis de primera comunión, pero ya una vez el niño hecho la primera comunión, ya no lo vuelven a traer. Y no se dan cuenta el sufrimiento que le causan a los niños. El sufrimiento porque un niño llega a la primera comunión con una ilusión enorme de recibir a Jesucito en su corazón. Y él quiere volver a la misa, quiere volver a recibirlo y los papás ya no lo llevan. Los niños muchas veces, perdónenme que me esté extendiendo, los niños muchas veces, hermanos y hermanas, llevan unos sufrimientos terribles en su corazón y no se crean que se los comunican a los papás. Muchas veces los niños sufren en silencio. Es terrible el drama de la infancia, terrible. Sí, llora cuando se corta, llora cuando se golpea, sí, eso sí. Pero los sufrimientos morales profundos, los niños se los llevan muy calladitos, salvo que tengan una relación óptima con sus papás. Pero los llevan callados, pero eso les va haciendo una mella en su personalidad. Alguna vez yo he contado más de un caso de niños que han crecido y están grandes y tienen un resentimiento con los papás porque los frustraron en su vida cristiana. Los frustraron en su vida cristiana. Ya no los llevaban a la misa, ya no dejaron recibir a Jesucito y han visto en sus casas cosas tan feas que les crean unas heridas profundas. Es sumamente delicado. Entonces decía, los papás, naturalmente, colabora la parroquia en la transmisión de la fe, pero no puede sustituir a los papás. Lo mismo, la escuela colabora con los papás en la educación de sus hijos, pero no los puede sustituir.
El primero llamado a educar a sus hijos es el papá y la mamá, son los primeros. Y por eso tienen que estar muy atentos a que la escuela colabore con ellos, no que les cambie la mentalidad a sus hijos. Atentos con esto, porque hoy día en las escuelas se está introduciendo esa ideología de género. Y si tú eres un padre o una madre católica que tienen las ideas claras de lo que significa la sexualidad y el cuerpo humano como un don de Dios, no puedes permitir, y esto es lo que tú le vas a transmitir a tu hijo, porque esta es la verdad que Dios nos ha revelado en Cristo, no puedes permitir que en el colegio le estén enseñando otras cosas y tú quedarte callado sin ir a armar, digamos así, un lío al colegio, organizarte con otros padres de familia, recurrir a nuestro comité Pro Vida para denunciar lo que está pasando y que podamos ayudarte, etcétera. Atento a la educación de los hijos. Pero dentro de esa educación, un aspecto fundamental, el Papa la llama la educación ética, la transmisión de los valores, la transmisión de la fe y la transmisión de los valores, la transmisión de los valores. ¿Y cómo se transmiten los valores? Dos aspectos fundamentales. Primero, todo esto está aquí en el documento. Primero, dice el Papa, la primera forma de transmitir los valores es viviéndolos, porque ya se dice desde antiguo. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Viviendo los valores, que tu hijo te vea, que eres un hombre, una mujer de principios, de valores, recto, honesto, que vive en la verdad, que dice la verdad, que dice la verdad y que vive en la verdad. Los valores se transmiten no con palabras, sino con hechos, con gestos, con la propia vida. La transmisión de los valores, entonces, esto es fundamental, ¿no es cierto?, con el propio testimonio de vida y también con la enseñanza, naturalmente, explicando al hijo lo que es un valor, por qué esto es un valor, por qué esto está bien y esto está mal, etc. Pero también dice el Papa, corrigiendo al hijo. Y corregir al hijo, dice el Papa, implica algunas veces una punición. Esto el Papa lo dijo también otra vez, si no me equivoco, en otra conferencia de prensa de esta de los vuelos, cuando el Papa dice, algunas veces no está mal meterle un manazo al hijo, ¿no? Claro, el Papa no está hablando de una corrección violenta, que eso es horrible, que alguna vez el Papa, es tremendo esto, da hasta pena decirlo, ¿no? O sea, que desfoga la violencia interna que tiene con el hijo, eso no, por favor, eso jamás, ¿no? Pero el Papa se fue en un manazo tal vez en el trasero al niño, lo que sea, o en la mano, ¿cierto? Bueno, ¿no es cierto? Bueno, se le armaba un escándalo al Papa en los medios de comunicación en Europa. Violencia familiar. El Papa no se refiere a eso. El Papa lo explica muy bien en este documento. La formación del yo moral, la formación en las virtudes, implica corregir. Y algunas veces las palabras no bastan. Se necesita acciones concretas. Hoy día te has hecho esto, no sales a jugar con tus amiguitos. El niño llora, chilla, patalea, pero no sale. O no ve la televisión, no ve ese programa que le gusta, o le requiso su celular, si me lo está usando mal. Le quito la computadora y solamente la puede prender si estoy yo ahí para hacer sus tareas. Porque he estado viendo cochinadas por la computadora perdiendo el tiempo. Es decir, acciones concretas. Acciones concretas que alguna vez implica, repito, una punición, una medida correctiva, acciones, porque así el niño va aprendiendo, el adolescente va aprendiendo. No bastan muchas veces las palabras, dice el Papa. Entonces, segundo aspecto, transmisión de la fe, educación ética, y tercer aspecto, y con eso terminamos, la educación sexual. Aquí no me detengo mucho, pero sí una cosa fundamental. Parte de la misión de los papás es educar a sus hijos en la sexualidad, el sentido de la sexualidad, repito, el sentido del cuerpo humano en la vida de nosotros las personas, el recto uso, la complementariedad entre varón y mujer, el sentido de la donación conyugal, etcétera, etcétera, lo que es la diferencia entre enamoramiento, noviazgo y matrimonio, todas estas cosas y todo el conjunto. La educación sexual no se puede delegar en el colegio, absolutamente no. No, el colegio puede colaborar si va a enseñar lo mismo que yo enseño en casa, si no, objeción de conciencia, muy bien, pero yo no puedo tampoco inhibirme.
Y esta educación tiene que ser progresiva, tiene que ser gradual y tiene que responder a las etapas que el niño va viviendo también, a las etapas que el niño va viviendo. No se puede anticipar las cosas, porque se le puede quitar la inocencia al niño, es peligrosísimo. Pero tampoco se puede retrasar. ¿Por qué? Porque al niño lo pueden sorprender en el colegio, sorprender en el internet. Entonces, esta educación gradual. Y en esta educación sexual, que deben participar papá y mamá, atentos, pero cada uno debe tener un rol. Naturalmente, para las cosas delicadas de las mujercitas, quien debe hablar es la mamá en privado con su hijita. Y luego poquito a poquito el papá irá interviniendo también cuando la hijita ya va madurando, no digo madurando como una mujer, ya va madurando un poquito según su edad. Y el papá también está bien que aborde estas cositas con ella, cuando la niña le llega su primer periodo, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces también que el papá intervenga, la mamá la tiene que haber preparado, no el papá, la mamá la tiene que haber preparado para su primer periodo. Pero una vez ya está, la mamá se lo cuenta al papá, y el papá tiene que acercarse a la hijita y decirle cómo te sientes y no sé qué, mira qué lindo, ¿ves? Y le van explicando ya, porque ya a esa edad hay que explicarle, ¿no? Cuál es el sentido del periodo, ¿no es cierto? ¿Por qué se da? Ya se empieza a hablar de esta vocación bella de las niñas a la maternidad y cómo los hombrecitos también tienen sus propios síntomas de desarrollo, etcétera, etcétera. La mamá, inicialmente, luego va interviniendo el papá. Fíjense qué bonito. En algún momento los dos se sentarán a hablar con ella. Y viceversa. Al hombrecito el papá. El papá tiene que ir anticipándole algunas cositas, pero no tan chiquititos. Ni tampoco se les anticipa llevándolo a hacer cochinadas, por favor. De ninguna manera. Eso jamás, jamás destruye al hijo. Pero sí ir hablando, ir explicándole, ir enseñándole. Al hijito se le enseña a respetar a las mujercitas, aunque no tenga hermanitas, a respetar. Y se le enseña lo que es un hombre, lo que es la virilidad, que la virilidad no es ser como un animal de esos que usan para reproducción, ¿me entiende? Ir explicándole el detalle, el trato que debe haber entre varón y mujer, esta ternura, etcétera. En fin, el respeto mutuo, el sentido de la sexualidad en el contexto del amor, de lo que hemos hablado también en estos días, que es fundamental en el contexto de la alianza. Bien, todo esto y mucho más pueden ustedes ir leyendo, también instruyéndose ustedes a través de estos documentos del Magisterio. La Amoris Laetitia, se los he mencionado al Papa Francisco, Familiaris Consortio, Juan Pablo II, Evangelium Vitae de Juan Pablo II, Humanae Vitae de Pablo VI, etcétera, etcétera. Hay mucho, estén atentos a través del internet, las catequesis que cada Papa da siempre los miércoles, hay mucho, y así ustedes mismos se van formando. Nosotros, para concluir, como iglesia en Arequipa, dedicamos 2 años a reflexionar y a profundizar sobre este misterio tan bello que es la familia, este don de Dios, el año 2018 y el 2019, y concluimos ya con un nuevo programa para la preparación para el matrimonio. Y nos quedaba en este primer semestre, que iba a ser de marzo a julio, formar los agentes pastorales que a su vez formarán a los novios para el matrimonio y a los jóvenes, etcétera. Pero con esto del coronavirus probablemente, naturalmente se está retrasando, de nota que el nuevo programa de preparación para el matrimonio, que no será de una charla ni de 2, será de, como dice el Papa, una preparación prolongada y que Dios mediante entrará en vigencia en nuestra arquidiócesis, si estamos vivos, el próximo año 2021, donde abordaremos todas estas temáticas y muchas temáticas más. Mientras tanto, ya hace 3 o 4 años hemos introducido varios de estos temas en las catequesis de confirmación para los jóvenes, ya los adolescentes de 14, 15 años y también para los jóvenes que se preparan para el sacramento de la confirmación. Hemos introducido varias catequesis sobre la historia del pueblo de Israel,
que antes no se daban, y como le digo, es fundamental, si no, no nos entendemos nuestro Antiguo Testamento, y varias catequesis también sobre el sacramento del matrimonio, la fecundidad de los esposos, la educación de los hijos, la complementariedad varón y mujer, y todas estas cositas de las que hemos hablado estos días. Por eso es que ahora la preparación para la confirmación ya no es de unos pocos meses como era antes, sino de un año para otro, casi prácticamente 2 años pastorales. Es lo que venimos haciendo, esperamos serles útiles naturalmente, porque en la medida en que vamos siendo formados en nuestra fe católica y en la moral que de ella se deriva, que es un don de Dios, entonces todos podremos vivir mejor nuestra vida cristiana, seremos más fecundos, más felices nosotros, y haremos más felices a nuestras familias y a todos los que nos rodean. Les agradezco mucho, entonces, su atención. Con esto, repito, terminamos nuestro ciclo sobre la familia. Mañana, sábado, Dios mediante, a las 11 de la mañana, nos vemos para la Santa Misa. También el día domingo, 11 de la mañana, la Santa Misa. El domingo a las 5 de la tarde, la jornada vocacional para jóvenes, chicos y chicas. Y ya el lunes retornamos, Dios mediante, a nuestro horario habitual, mediodía, nuestra reflexión, y a las 7 p.m. la Santa Misa. Ahora nos despedimos, como siempre, dirigiéndonos a nuestra Madre del Cielo. Hoy día es su fiesta, la fiesta de la mamita de Chapi. Antes que me olvide, espero que todos le hayan pedido un deseo a la Virgen. Espero que todos, ¿no? Porque las mamás les gusta en su cumpleaños, todas las mamás saben eso. Y los papás, los que somos papás también, yo soy papá espiritual. ¿Y qué nos gusta en nuestro cumpleaños? Sí, siempre es bonito recibir regalitos, el cariño de la gente, pero sobre todo nos gusta regalar, ¿no es cierto? Y así la Virgen María en su cumpleaños sí le gusta que nos dirijamos a ella. Espero que todos la hayan saludado esta mañana temprano al levantarse, le hayan dado gracias por su sí, pero también a la Virgen María le gusta compartir. Esto es propio de los santos, ¿no es cierto? Y entonces espero que todos le hayan pedido un deseo a la Virgen María, un deseo bonito, en la certeza que ella nos escucha y que ella interceda ante Dios por nosotros. Nos despedimos de ella diciendo: alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel en tu seno, aleluya, ha resucitado, según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado en el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Buenas noches a todos.